Se ha llegado el momento de irnos a la palabra del Señor esta mañana. Como ustedes saben, hemos estado estudiando los pilares de la vida cristiana. Hemos hablado de cómo debemos, como hijos de Dios, practicar la unidad. Hemos estudiado acerca de la simpatía que debemos mostrarnos unos con otros en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Pero también hablamos, hermanos, acerca de cómo mostrar nuestro amor fraternal en la iglesia, los unos para con los otros. Y la semana pasada estuvimos hablando de que tenemos que aprender a vivir en compasión por los que sufren. Pero esta mañana quiero llevarlos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 hasta el versículo 7. Y me gustaría que juntos leyéramos este pasaje de la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al versículo 7. ¿No sienten calor, hermanos? Muy bien. Unos sienten calor, otros no sienten calor. Muy bien. Yo siento un calor horrible. Yo creo que ya nací con calor. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al versículo 7. ¿Están conmigo? Leámoslo juntos, por favor. 1, 2, 3. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una frase interesante aquí en el versículo 5. En el versículo 5 dice la Biblia: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. La palabra clave de este mensaje es revestidos de humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Por eso, uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana tiene que ver, hermanos, con tratar cada día de acercarnos al carácter del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos está diciendo esta mañana que igualmente, tanto los jóvenes, y más adelante dice que todos, pero dice igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Cuando el apóstol Pedro habla de los jóvenes, no se está refiriendo solamente a los jóvenes en edad, se está refiriendo también a los cristianos en general. Debemos estar sumisos, sujetos a las autoridades espirituales. Y luego dice, todos sumisos unos a otros. En otras palabras, cuando hay una sumisión mutua de unos a otros, el llevarse bien uno con otro, el soportarse el uno con el otro, el amarse el uno con el otro, esta es una muestra de la humildad. Porque luego el apóstol dice, revestíos de humildad. Yo no sé, pero cuando mi ropa está sucia o mi ropa no está adecuada, lógicamente, naturalmente, lo que yo tengo que hacer es quitarme la ropa sucia que tengo y vestirme de una ropa limpia. ¿Por qué? Porque la ropa sucia que uso, número uno, es antihigiénico. Número dos, no nos hace vernos bien como personas. Y número tres, creo que ahuyentamos a la gente. Cuando vemos aquí en la Biblia lo que el apóstol Pedro dice, revestíos de humildad, es como si Pedro nos estuviera diciendo, quítense de vosotros la ropa sucia que traen encima y vístanse de una ropa limpia, de una ropa nueva. Y por eso el apóstol está diciendo, revestíos de humildad. Y yo pregunto, ¿por qué debemos revestirnos de humildad? ¿Por qué debemos de despojarnos de la ropa vieja? A esa ropa vieja y sucia le vamos a llamar el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. A esa ropa sucia le vamos a llamar todo aquello que a Dios no le agrada.
A esa ropa sucia la vamos a quitar, la vamos a poner a un lado y nos vamos a revestir, a volver a vestirnos de una ropa nueva que la Biblia le llama esta mañana el vestido de la humildad. Por eso el tema es, el pilar es, revistámonos de toda humildad. La humildad, mis queridos hermanos, surge de dos aspectos muy importantes. Número uno, la humildad surge porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. En otras palabras, si yo soy una nueva criatura ahora, si usted es una persona nacida de nuevo en el Señor, si conocemos la Escritura, si entendemos lo que la Biblia quiere decirnos, entonces el punto es que la humildad surge de esa nueva criatura que yo soy. Y esa nueva criatura que yo soy me lleva a un punto interesante que es el segundo aspecto. Si he nacido de nuevo, significa que una escala de valores espirituales ha sido impuesta en mi vida como una nueva criatura. El viejo vestido, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, la malicia, ha sido desvestida para revestirnos de un nuevo vestido que la Biblia le llama, que es el vestido de la humildad. Hermanos, la arrogancia y la prepotencia, según la Biblia, no tienen que tener cabida en cada creyente. Cuando yo voy, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28 y 29, especialmente el 29, el Señor Jesucristo está diciendo, y noten esta palabra del Señor, Él está diciendo, aprended de mí. Aprender, hermanos, es un verbo de acción que cada uno de nosotros debe apropiar en la vida. Aprender de mí. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús quiere que aprendamos de Él? Número uno, que Él es ¿qué? Manso. Número dos, y que Él es humilde. Hermanos, la mansedumbre y la humildad son dos aspectos que no podemos divorciar. La palabra mansedumbre tiene que ver con una persona de remanso, una persona que es tranquila, una persona que es pasiva, una persona que no le gusta el pleito, el escándalo. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de una persona que no es agresiva. Pero cuando hablamos de la humildad, estamos hablando de una actitud del corazón en donde nos humillamos delante de Dios y nos humillamos delante de los demás. Dos cosas que no podemos divorciar: mansedumbre y humildad. Y el Señor está diciendo, hey, quiero que aprendan de mí. Yo que soy el Dios verdadero. Yo que soy el Hijo de Dios, yo que me despojé de mi trono, de mi gloria, yo que dejé mi corona a un lado, yo que dejé mi cetro de justicia, yo que dejé mi trono de autoridad. Dice en Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y note cómo usted dice, Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó al hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó, se desvistió a sí mismo y tomó forma de siervo hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Pero note usted qué fue lo que sucedió con lo que Pablo dice. Primero, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que Él se despojó de su gloria, se despojó de todo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí quiero que vea un punto muy importante, porque ¿qué más sigue diciendo? Por lo cual, note usted lo que sigue diciendo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, y mire qué interesante, que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Jesús se humilló y como pago tuvo la exaltación.
Porque, hermanos, la gloria de la humillación es la exaltación, pero el pago de la exaltación es la humillación. Porque Dios dice que Dios resiste a los soberbios, ¿pero qué? Pero da gracia a los humildes. Aquí en esta tierra, en este mundo, ¿cuántas personas quieren ser alabadas, glorificadas, exaltadas? Y no se dan cuenta que el único que tiene que ser adorado y exaltado es el Señor. La exaltación en el ser humano no promueve la humildad. La exaltación en el ser humano promueve el orgullo y la arrogancia. La exaltación en el ser humano promueve eso de que yo soy el mejor, yo soy calidad, yo soy el único, uno como yo en 700 años. Ese es el problema de la exaltación, de la arrogancia. Hermanos, permítanme decirles una cosa muy interesante. En el cristianismo, el hombre se humilla y Cristo lo levanta. Y eso es lo más interesante, que si aprendemos a humillarnos delante de Dios, el Señor a su debido tiempo se va a encargar de exaltarnos y levantarnos. Que nosotros no promovamos nuestro propio orgullo, que nosotros promovamos el sentido de la humildad, como dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado? Cuando yo soy manso y cuando yo soy humilde de corazón, ¿cuál es el resultado? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Le voy a decir por qué. Porque cuando una persona vive para sí mismo, cuando una persona vive bajo el esquema de su propio orgullo, una persona orgullosa, créame mi querido hermano, no puede ser feliz, no puede tener paz. Porque siempre andará pensando en su propio orgullo, en su propia exaltación. Pero una persona que es humilde, una persona que es mansa, que es sencilla, una persona que tiene una actitud de humillarse ante Dios, ante los demás, de reconocer sus propias incapacidades y fortalezas, esa persona es feliz. Esa persona no anda pensando en cómo me van a recibir, no anda pensando en qué estarán hablando de mí, bien o mal. Ojalá que estén hablando bien, porque si no me los veo el próximo domingo. Hermanos, esa persona no es feliz. Una persona que vive bajo el esquema del orgullo, de la arrogancia, no puede ser feliz, porque el resultado de ser manso y de ser humilde es encontrar la paz en el Señor Jesús. Por eso Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo nos aleja de las personas. El orgullo nos cierra las puertas. ¿Cuántas puertas podrían abrirse en nuestra vida? Pero como está por delante el orgullo, esas puertas que Dios tiene se cierran. Se cierran en el trabajo, se cierran en la familia, se cierran con los amigos, se cierran en la sociedad y se cierran también en una iglesia. Porque, hermanos, ¿quién quiere estar con personas orgullosas, prepotentes, arrogantes? A mí no me gustaría estar con personas que me consideren menos que él. No me gustaría estar con personas que me pasen solamente la mirada de arriba hacia abajo y que me tratan como que si yo no existiera, como que si fuera un cero a la izquierda. Pero es más, al final me doy cuenta que también los ceros son importantes en la vida. Sin un cero no hay un 100. Sin un cero no hay un millón. Así que al final los ceros cuentan. Pero de igual manera, lo que estoy tratando de decir esta mañana, mis queridos hermanos, que no importa, fíjese bien, cómo nos miren, con que tú mantengas tu actitud de humildad, llegará el momento en que Dios te exaltará. Y aquellas personas que viven con arrogancia, orgullo y prepotencia, un día, mis queridos hermanos, serán humillados, tarde o temprano. Tome usted el ejemplo de Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Un hombre orgulloso, un hombre prepotente. Un día, estando en el balcón de su palacio, él con orgullo dijo: esta es la Babilonia que yo he construido con mis manos. ¿Y qué hizo Dios con el rey Nabucodonosor? Le dijo: hey, rey, eres necio. Tú no entiendes que el poder que yo te he dado, todo lo que tú has construido, es porque yo te he dado el poder y la autoridad para hacerlo. Y a partir de ese momento, Dios convirtió a Nabucodonosor como una bestia durante 7 años.
comiendo zacate y recibiendo el rocío de la mañana, durmiendo en el campo como una bestia. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Piense usted también en el rey Saúl. El rey Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que había puesto su corazón primero con Dios, y un hombre que fue elegido no tanto por Dios, sino por el deseo de los hombres. Recuerden que en la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel primero vivía en la teocracia, el gobierno de Dios a través de los jueces. Luego ellos dijeron, ya no queremos jueces, y tuvieron, antes de la teocracia, tuvieron una anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía, pero ellos pidieron un rey, y Dios dijo, ¿quieren un rey? Muy bien, ahí les va el rey. ¿Y cuál fue el rey que tuvieron? Un rey orgulloso, prepotente, un hombre que usurpó el sacerdocio, un hombre que quiso matar a David, su sucesor, varias veces. ¿Por qué? Por el orgullo y la prepotencia. Pues muy bien, un día Dios tuvo que cumplir lo que dice el apóstol Pedro, que Dios da gracia a los humildes, pero que también resiste a los soberbios. Un día, el rey Saúl, en una de sus batallas, mira que su hijo Jonatán es muerto. Al final él dice, ¿qué hago? Puso su espada en el suelo y se tiró contra su espada y se suicidó. Qué triste, mis queridos hermanos, hasta dónde nos lleva el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Y así puedo mencionarles muchos casos en la Biblia de hombres y mujeres con arrogancia. Piense usted en el primer imperio, el primer rey de este mundo, el rey Faraón. Qué tremendo cómo Dios manda a Moisés, y por muchas veces con toda humildad le dice al rey que deje ir a su pueblo, porque ese pueblo tiene que adorar y bendecir el nombre de Dios. Y como decía el faraón, ¿quién es ese Dios? Yo no conozco a tu Dios. Y al final Dios le demostró que el único Dios que es soberano sobre el cielo y la tierra, su nombre es Jehová de los ejércitos. Y al final, denle un aplauso, no se queden así, denle un aplauso al Señor, hermanos. Mire, y al final todos sabemos cómo termina la historia. El ejército del faraón es echado al mar, son ahogados, y al final el pueblo de Israel pasa como por tierra seca el mar rojo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por eso Jesús está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis queridos hermanos, que no reine en nuestros hogares la soberbia, que no reine en nuestros trabajos la soberbia, que nosotros como personas y como hijos de Dios seamos cristianos accesibles, que seamos cristianos, hermanos, de veras, de corazón humildes. Humildad no significa tampoco agachar la cabeza todo el tiempo. Cuando tengas que levantar la cabeza, levántala, pero levántala con toda humildad, no con prepotencia, no con arrogancia, porque lo que estamos diciendo es que la arrogancia no trae paz, no trae seguridad, no trae felicidad. Hay un proverbio en donde Salomón está diciendo, alábate el extraño y no tu propia boca. ¿Ha visto usted que las personas orgullosas hablan tanto que hasta caen mal? No, de veras, hermanos. Y esto se ve en los trabajos, se ve en las fábricas, esto se ve en los comentarios, en las pláticas. Siempre en un grupo de personas hay uno que cae mal por arrogante. Siempre. En un grupito de 5, 10, 12, hay uno que sobresale no por bueno, sino por malo. Hay uno que sobresale no por humilde, sino por arrogante. La arrogancia no es buena. Y por eso, ¿qué dice el apóstol Pedro esta mañana? Igualmente jóvenes. Y dice después, igualmente todos debemos estar ¿qué? Sumisos unos a otros. Y luego dice, porque y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, ¿cómo esperaría yo, comenzando por mi vida personal, que Dios nos exalte a su debido tiempo, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, que Él nos exalte por la actitud de humildad que manejamos en la vida? Saben, hermanos, que la humildad abre las puertas, el orgullo
te cierra las puertas. Una persona orgullosa, imagínese que usted va a buscar trabajo y en su primera entrevista usted llega con arrogancia y en la entrevista le pregunta: ¿cuál es la expectativa que tienes de ganar por hora? Y usted dice de un solo 40 a la hora. ¿Y qué has estudiado? Bueno, primaria. ¿Y quiere ganar 40 dólares? No, pero es que yo sé de computación. Y de repente, usted, como es el entrevistado, pone el pie sobre el escritorio del que lo está entrevistando. Inmediatamente usted es expulsado de esa oficina, porque el orgullo y la arrogancia le cierran las puertas. La humildad, hermanos, la sencillez con que hacemos las cosas, la sencillez con que manejamos nuestra vida. Y yo le digo una cosa: para que Dios nos exalte, no necesita cosas escandalosas, grandes en nuestra vida. Los detalles pequeños, las cosas pequeñas hacen la diferencia. Muchas veces quizás podemos impresionar a los hombres, pero nunca vamos a impresionar a Dios de esa manera. A Dios le vamos a impresionar con nuestra fe. A Dios le vamos a impresionar con nuestro servicio. A Dios le vamos a impresionar con nuestra adoración. A Dios le vamos a impresionar con nuestras oraciones. A Dios le impresionamos cuando agarramos la Biblia y comenzamos a leerla y aplicarla para nuestra vida. A Dios no le impresiona qué es lo que hacemos. A Dios le impresiona qué es lo que somos. No es lo que yo hago, es lo que yo soy, lo que le impresiona al Señor. Por eso es que debemos de manejar nuestra vida y conducir nuestra vida, hermanos, les digo, con toda humildad y con toda sencillez. ¿Quién es el mayor ejemplo de humildad? Jesús. Jesús. Él es el ejemplo de la humildad. Se despojó de sí mismo, siendo el Rey de Reyes, el Dios de toda gloria, vino y se presentó delante de los hombres. Yo digo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos para que Dios mismo haya descendido del cielo, haya pensado en nosotros, se haya fijado en nosotros, nos haya perdonado, nos haya lavado, nos haya redimido con su sangre? ¿Quiénes somos nosotros para que este Rey del cielo bajara y para que le pudiéramos conocer, se identificara y viviera con nosotros como un hombre común y corriente, pero no era igual que nosotros? Era hombre, pero no era igual que nosotros. Era hombre, pero era Dios. ¿Y quiénes éramos nosotros para que ese maravilloso Dios descendiera del cielo y nos visitara? Solo por un punto, el punto de la humildad. Se humilló a sí mismo, se despojó de su trono para decirnos: si yo que soy Dios, si yo que soy el Rey de todo el universo, me he despojado de mi gloria, me he rebajado en la condición de vivir entre los hombres y ser como los hombres, ¿quiénes son ustedes para no vivir en humildad? ¿Quiénes son ustedes para no vivir sumisos los unos a los otros? Hermanos, ¿no es cierto que cuando hay humildad hay cortesía? ¿Que cuando hay humildad hay respeto? ¿Que cuando hay humildad hay admisión de nuestros errores y de nuestras culpas? ¿No es cierto que cuando hay humildad podemos corregir esos malos hábitos en nuestra vida? Cuando hay humildad podemos pedir las cosas por favor, no con prepotencia. Cuando usted pide las cosas por favor, ¿cómo se siente la persona a quien le estamos pidiendo por favor las cosas? ¿No es cierto que si usted pide algo por favor, no es cierto que la persona con gusto se lo da? Es como si usted viene y a mí me dice: por favor, pastor, ¿me puede regalar $2? Y si usted me dice: por favor, no te voy a dar 2, te voy a dar 5. Bueno, en realidad no te puedo dar nada, no tengo nada en mi bolsa. Pero cualquier persona diría: no te voy a dar 2. Toma, llévate el billete de A5. Porque usted lo pidió, por favor. Pero no haga. Pero es como esos de la calle, por ejemplo. Una vez fuimos a no sé dónde, allá por Hollywood, con Mirna y Jocelyn, cuando vino mi papá y mi hermano. Fuimos ahí a ver a las estrellas y a ver, y uno las patea y todo. No, estos son ídolos. No se paren estos ídolos. Fuimos a un restaurante y cuando salimos habían unas personas de cierta raza pidiendo dinero. Entonces, en realidad yo, créame, nunca ando dinero. Lo que ando es una tarjetita.
porque ese es el dinero. Pero nunca ando dinero, pero esa vez no ando ni monedas. Esa vez andaba yo 2 monedas de 25 centavos. Entonces la persona me pidió dinero y yo me le quedé viendo y con pena, pero me saqué mis 2 monedas y se las di. ¿Cree que me las quiso agarrar? No me las quiso agarrar. Y Jocelyn se me quedó viendo y me dijo: papá, ¿para qué les andas dando dinero? Les andas dando dinero. Esta gente, para ellos es una ofensa, hasta te pueden golpear. Bueno, ya esos 50 centavos me sirvieron para una sola. Pero ¿por qué la gente es así? Eso es como aquel dicho que dicen mendigo y con garrote. Eso es como aquel dicho que dicen: hey, están pidiendo raite y quieren manejar. No se puede de esa manera. Cuando hay humildad, las cosas las pedimos, por favor. Y a mí como me gustan esos casos tan clásicos en el Nuevo Testamento, en donde la gente acudía a Jesús y pedía las cosas con humildad. Y se paraban, y aún de lejos, y le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No iban con prepotencia: hey, si tú eres Dios, si tú dices que sanas, hey, aquí estoy, ¿por qué no me quitas la lepra? No, con toda humildad llegaban y desde lejos le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda el domingo pasado cuando mencioné sobre la mujer sirofenicia? En donde Jesús le dice: no es bueno que demos el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer ni se ofendió, fue todo lo contrario. La mujer con toda humildad que le dijo: sí, maestro, está bien, Señor, está bien que no le des el pan de tus hijos a los perrillos, pero yo también sé, Señor, yo también sé que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y lo hizo con toda humildad y con toda sencillez. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue: mujer, tienes una fe muy grande. A partir de hoy, tu hija es sanada, es liberada. Y eso es lo que hace la humildad. Cuando usted pide las cosas de mala gana, con prepotencia, con amargura, con resentimiento, como dando órdenes, así no funcionan las cosas. Hoy en día hay predicadores y hay iglesias que enseñan que hay que darle órdenes a Dios y que hay que darle órdenes al Espíritu Santo. Vi a una predicadora, esposa de un predicador de una mega iglesia en Miami, en donde ella dice que se le perdieron sus joyas. Se le perdieron sus joyas. Y ella en su iglesia, que es una iglesia enorme, con el marido que sacan mucho dinero, ¿sabe qué dijo esta mujer? Dice que para encontrar las joyas, le decía a la congregación, y eso es lo que tienen que hacer ustedes: Espíritu Santo, te ordeno que traigas mis joyas ahora mismo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para tratar a Dios de esa manera? Dios es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo vamos a llegarle con toda humildad y con toda mansedumbre. Y vamos a decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Se me ha perdido esto. Ayúdame a encontrarlo. Ayúdame a que yo pueda recuperar esto. Espíritu Santo, estoy enfermo y quiero que pongas tu mano sobre mi cuerpo. Pero ¿quién soy yo para decirte: ordeno que me sanes? Esa gente, hermanos, es en donde Dios dice que Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. El punto de esta mañana es que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, pueda aprender a vivir en la humildad que viene del Señor. Y por eso el apóstol dice en el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. Llegará el momento, mis queridos hermanos, en que Dios va a exaltar a cada uno de sus hijos, pero todo tiene que ver con la vida de humildad con que nos presentamos delante de Él. Termino con estos versículos. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
La Biblia dice que Jesús dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 16:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. La Biblia también dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Y termino con lo que dice Santiago: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que aprendamos cada uno de nosotros, hermanos, a pedirle a Dios, a decirle al Señor: Señor, quita de mí todo orgullo, quita de mí toda prepotencia. Señor, aleja de mí toda arrogancia y revísteme con el vestido de tu humildad. Démosle un aplauso a Jesús, porque Él es el maestro, Él es el ejemplo de toda humildad. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos bendices a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ti esta mañana. Y podemos aprender que tú eres el maestro por excelencia. Y que tú nos dices a cada uno de nosotros que aprendamos de ti, a que seamos mansos y humildes. Y hasta entonces vamos a encontrar esa paz que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Padre Santo, te suplico por los diezmos y por las ofrendas que trae tu iglesia. Te suplico, Señor, que sean de gran bendición, que podamos diezmar y ofrendar para tu nombre y para tu gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. ¿Contentos, hermanos? Amén. ¿Qué tal si